Transmitiendo desde Jalisco, México, nuevamente. Jalisco, México, a través de la página Facebook Guadalajara estamos transmitiendo, ¿correcto? Muy bien, pues sean todos bienvenidos, los que estamos acá reunidos. Y cada persona que nos ve a través de los distintos lugares, ciudades, naciones, pueblos de habla hispana, también sean todos bienvenidos. Las personas que nos ven de los Estados Unidos y los que nos van a ver también de manera directa, diferida en cualquier otro país, ciudad o población, igual sean todos bienvenidos a este servicio de adoración, de exaltación a nuestro Rey, de conocimiento pleno de este maravilloso y glorioso pacto que es en Cristo Jesús. Ok, pues continuamos con el análisis a la carta de Santiago. Más bien es un complemento de la carta de Santiago, porque estamos haciendo comparativas acerca de las obras de Santiago y de las obras que habló el apóstol Pablo, y cuán importante es que nosotros podamos realizar obras, pero no para obtener algún beneficio de parte de Dios, ni la salvación, ni la bendición, sino más que nada es para hacer obras para manifestar o expresar a Cristo, o Él se expresa a través de nosotros. Por esas buenas obras, esta humanidad va a poder ver la luz que somos nosotros ya en Cristo Jesús, ¿ok? Si tiene oportunidad, los que nos ven por internet a través de estos medios de comunicación, y tuviese oportunidad de compartir, lo puede hacer en esta noche. Usted puede compartir la enseñanza para ayudar a alguien, bendecir a alguien con la palabra y poder impartir a Cristo, y que Cristo literalmente sea conocido por las personas que necesitan realmente una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios. También le recomendamos la página de YouTube, que es Facebook Guadalajara, donde usted puede conectarse, ver las enseñanzas, están en lista de reproducción. Puede suscribirse a la página y darle clic a manita hacia arriba a cada video para poder llegar a más personas a través del algoritmo de YouTube. Muy bien, pues continuamos con la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, que dice la palabra: en el nombre de Cristo Jesús. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, ¿ok? Dice así la palabra: en el nombre de Cristo Jesús, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, pues literal estamos viendo el complemento de la carta de Santiago. La idea principal de esta enseñanza, que es una serie, literal ha durado ya bastantes servicios, pero pues la fe viene por el oír, es decir, la plena convicción que nosotros podamos tener de la forma en que podemos utilizar la fe de Cristo en nosotros, viene por el oír. Oímos la palabra, se reafirma lo que está escrito en la palabra, y podemos usar eficazmente la fe de Cristo que ya fue depositada en cada persona en el interno a través de Jesucristo que habita en nosotros, ¿ok? Entonces dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si eso le dijo Pablo a Timoteo, es porque pues había personas que no estaban aprobados, basados en este evangelio, basado en este nuevo pacto y basado en la obra terminada de Cristo en la cruz. No hay, ahorita hay muchas personas desaprobadas en ese sentido, porque si bien es cierto, aprueban la palabra de Dios en general, pero aprueban, no hacen una división, una pequeña división de los pactos, porque los pactos se tienen que dividir para efectos de ver lo que nos corresponde a nosotros como hijos, ver qué le correspondió a Israel como pueblo, y ver en qué es lo que nos aplica a nosotros, o sea, en qué régimen estamos, en el del Espíritu, en qué pacto estamos, en el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Cuál es el evangelio que nos aplica? Pues el evangelio de la gracia. Ok, Él es el que nos rige y nos ayuda a poder experimentar la formación de Cristo en nosotros, para que Cristo se exprese a través de nosotros cuando transformamos el alma y renovamos el entendimiento. Ok, entonces el otro día escuché a un judío ortodoxo decir, más bien la justificante de ellos del por qué no creían en Jesucristo. Y la justificante de los judíos es principalmente
una de las principales justificantes, ellos dicen: ¿cómo podemos creer que Dios haya cambiado? Nos haya dado una ley mosaica, y luego viene y cambia todo. Si es un Dios que no cambia, porque la Biblia dice que no cambia. El Antiguo Testamento dice: porque yo no cambio. Yo soy Jehová vuestro Dios y no cambio. No hay mudanza, no hay sombra de variación en Dios. Entonces, si yo no cambio, entonces, ¿cómo es posible que un Dios que no cambia haya cambiado de parecer? Envió a su Hijo, que es Jesucristo nuestro Señor, lo envió para pagar el precio completo y redimirnos. Entonces ellos no se creen eso, porque creen que es una fábula. Inclusive dijo este judío israelita, dijo que Jesucristo fue un mentiroso. Fíjense, pónganse a pensar, fue un mentiroso, es mentiroso. Entonces es tanto el bombardeo de ideas de los judíos. Utilizan la ley de Moisés, es cierto, pero tienen ellos algo que se llama tradiciones orales, y algo que se llama, que está compilado ahorita en algo que se llama el Talmud o la Halajá, algo así. Son distintos, ¿no? Son diferentes los dos. Bueno, el caso es que en estos libros se compiló las tradiciones que se venían retransmitiendo oralmente entre familias de padres e hijos. De tal forma que por ahí en el Talmud, pero el Talmud original que usan ellos, porque ahorita el Talmud, por allí en 1500, la Iglesia Católica comenzó a quemar todos los libros de los judíos. ¿Sí sabía? ¿Sí sabe que quemaron el Talmud? ¿No sabe usted que quemaron gran parte? El Talmud es la compilación de las tradiciones orales. Los judíos españoles que vivían por allá en la ribera ibérica, algo así, no sé cómo se llama, Iberia, algo así, toda esa zona de España, en el tiempo de la Inquisición, lo que hicieron es convertir a los judíos al cristianismo. Es decir, lo único que hacían, los bautizaban en agua y le cambiaban de el nombre de Yahoshua, se lo cambiaban a ¿cómo se llama? Otro nombre, Anastasio Valdés, un ejemplo, ¿no? Y le cambiaban el nombre, y ya con eso, según ellos, se convertían a Cristo o al cristianismo. Pero, sin embargo, cambiaban en apariencia de nombre y de todo. Pero ocultamente, no sé si en túneles o algo, celebraban ellos el Shabbat, celebraban su fiesta. La que hacen el séptimo día, pues lo celebraban. Por consecuencia, no se convertían naturalmente al cristianismo ni a Cristo. Pero en ese libro, quemaron muchísimos libros del Talmud, muchísimos libros. El caso es que sí rescataron unos cuantos, pero en ese libro, al parecer está escrito que Jesucristo nació a través de fornicación de Miriam, de la Virgen Miriam o María, a través de fornicación. Y creo que al parecer se le inventan historias, pues que anduvo con un soldado llamado el Pantera, un soldado romano, inclusive, que fue el que la embarazó. Y así hay muchas historias que cuentan, que literalmente pues son para desacreditar, uno, la virginidad de la Virgen María, y dos, para desacreditar el nacimiento virginal de Jesucristo, obviamente que fue dado a través de la palabra del Espíritu Santo, donde depositó un embrión en ella. Entonces ellos creen que es un cuento. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo haya venido, haya puesto un embrión? Para ellos es Miriam, pues Miriam. ¿Cómo es posible que haya puesto un embrión ahí? No se creen en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, creen que fue un invento, y mucho menos creen que un Dios pueda cambiar. Es decir, antiguo pacto de la ley de Moisés para ellos es el pacto actual. ¿Cómo un Dios que me dio leyes, cómo es posible que cambie? Y ahora me quite la ley y venga alguien que es el hijo, que se llamó el Hijo de Dios, y viene a establecer normas diferentes y a violar la ley y a transgredir la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo es posible? Por eso no creen en Jesucristo, porque creen que Dios cambió, que nosotros, o que Jesucristo vino a cambiar, o que Dios cambió de parecer. Pero Dios nunca cambió de parecer. Para eso usted lo puede analizar
Cuando todos los domingos que estamos viendo cuál es el evangelio eterno, vimos que Dios nunca cambia. ¿Cuál fue desde el principio de la creación la idea del Señor? Primero es hablar de un evangelio eterno, de una gracia eterna, de un pacto eterno, de un propósito eterno. Lo que quiere decir que desde el principio de la creación, según Romanos capítulo 8, nosotros que estamos en Cristo Jesús fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Pero ya eso ya estaba. El Cordero eterno ya estaba, en lo que a Dios respecta, inmolado, sacrificado desde antes o del principio de la fundación del mundo. Es decir, no es algo nuevo, pues Dios no cambió. Sin embargo, sí es cierto que vino a establecer una ley con los israelitas, pero esa ley solamente fue un pacto transitorio, no fue un pacto definitivo, pues. Fue un pacto específicamente para los israelitas, para darles a conocer principalmente a Cristo, a través de sombras, tipos y figuras, es decir, a través de un lenguaje y de una representación figurativa, a través de esos corderos, a través de personajes que representaban a Cristo Jesús. Y eso lo puede ver tan solo en José. Por ejemplo, José, sus hermanos lo agarraron, literalmente lo dieron por muerto, ¿no? Y llevaron las sangres con lo que cubría el vestido de José, se lo llevaron a su padre lo dio por muerto, lo echaron en una cisterna, y todo eso simboliza y representa a Jesucristo, un personaje. También los corderos representan a Jesucristo y otro tipo de cosas. Tan solo lo que utilizaban en el altar para el santuario, donde ofrecían los sacrificios y los holocaustos en el Antiguo Testamento, basados en la ley de Moisés, a través de los sacerdotes de la descendencia de Aarón, también son simbolismos de Jesucristo. Y son las fiestas de Israel, sabe que una representan a Cristo y otra representan a la iglesia. En otras palabras, la ley de Moisés y el pueblo de Israel son representativos o figurativos o simbolismos de lo que Cristo iba a traer ahora en este nuevo y maravilloso pacto. Es un pacto transitorio, pero para los israelitas dicen que es su pacto y el único pacto. Y dicen ellos, por eso no creemos que un Dios cambia. Es que Dios no cambia. Si Dios cambiara, estableció una ley transitoria, la ley de Moisés. Por eso Dios no cambia, porque a través de la ley le dio a conocer más literalmente acerca de la venida de Jesucristo. Les dio leyes para que reconocieran, y les mostró el pecado para que reconocieran que eran pecadores y que no podían salvarse por sus propias obras. Tan es así que le estableció el sacrificio de corderos. Entonces, este israelita decía, no, es que yo no creo porque Dios cambió. Es que Dios no ha cambiado. La ley fue transitoria, Dios no cambió, porque el propósito que está desde antes de la fundación del mundo, el propósito eterno, la gracia eterna, el evangelio eterno, el cordero eterno, están desde antes de la misma creación, de la formación de la creación, de esta creación en la que vivimos, ¿ok? Entonces, ¿por qué vamos para allá? Porque bueno, ahorita lo que está de moda ahorita, ¿qué cree que es? Hablar acerca del pueblo de Israel, por el tipo de situación tan complicada que están viviendo ahorita. Ahora, esa situación que están viviendo sí está mal de parte de otros pueblos que quieran matar a otras personas, ¿sí sabía? Está muy mal. Pero no por eso nos tenemos que meter nosotros en un sionismo de creer que Israel todavía es el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios, de acuerdo al nuevo pacto, según Efesios capítulo 2 y otros textos bíblicos, el pueblo de Dios son aquellos, literal, que fueron unidos a Jesucristo. Según Efesios capítulo 2, estamos unidos a Jesucristo, somos el pueblo de Dios. Ya no hay un pueblo específico, una nación específica que sea la nación elegida de Dios. Ahora la iglesia es la nación elegida de Dios. Entonces ahorita se andan peleando entre palestinos y ya ni siquiera palestinos, ¿no? Un grupo ahí terrorista con Israel. Bueno, lo que esté sucediendo algo, pues nosotros
totalmente estamos en desacuerdo de las guerras y de que se odien unos a otros, pero tanto israelitas de la tierra natural allá, como palestinos o terroristas, ambos lados necesitan a Jesucristo, porque ambos lados, sean palestinos de cierta religión de los musulmanes, o sean israelitas de la religión judía, ambos pueblos, ambas personas que están en diferentes religiones necesitan a Jesucristo, porque sin Jesucristo ambos se van a perder eternamente. ¿Entendemos todo esto? Por eso cuando usted ore, si va a orar, ore por la salvación tanto de judíos como de gentiles, es decir, también palestinos. Ok, entonces, cuando comenzamos a analizar un poquito más la escritura, nos damos cuenta acerca de la revelación que le dio Cristo al apóstol Pablo. Es una revelación maravillosa, el nuevo pacto, cosa que Santiago no entendió. Santiago no lo entendió porque todavía no estaba la revelación, porque la revelación de este nuevo pacto en el que habitamos, el que nos aplica, el que nos gobierna, no lo conoció Santiago. Por eso va a encontrar discrepancias entre la carta de Santiago y las cartas del apóstol Pablo. Lo importante es entender que cuál es la realidad acerca de las obras que habló Santiago, es decir, obras para ser justificados, para alcanzar el favor de Dios, obras para ser salvos. Y el apóstol Pablo determinó que no vamos a ser salvos o justificados delante de Dios por hacer obras o buenas obras, sino solamente por creer en Jesucristo. Entonces es lo que estamos viendo. Las obras son muy buenas en los hijos de Dios, en los creyentes, en los seguidores de Jesucristo, son muy buenas las obras, pero ninguna obra buena que usted pueda hacer va a alcanzar la salvación eterna de estar con Cristo. No va a alcanzar la vida eterna, no se va a unir a Jesucristo, no se va a ser hijo de Dios, porque las obras no nos pueden acercar. Si se trata de buenas obras, pues los budistas son buenísimos, hacen buenas obras. No recuerdo qué otra, por ejemplo, si se trata de, porque muchas personas creen que dejar de hacer cosas vamos a alcanzar la salvación eterna o la vida eterna. Si se tratara, por ejemplo, de dejar de hacer cosas, pues hay gente que se porta muy bien y deja de hacer cosas malas. Los testigos de Jehová, prueba de ello que dejan de hacer cosas malas, ya no se emborrachan, no andan en fiesta, no andan drogándose, los cambia. O sea, la religión puede llegar a cambiar a la persona, el externo sí puede llegar a cambiar. ¿Por qué cree? Porque esas personas andan con la actitud de buscar a Dios. Sin embargo, no han podido encontrar a Dios porque Dios se le encuentra a través de Jesucristo. No podemos encontrar a Dios directamente si no es a través de Jesucristo. ¿Entendemos? Si no entendemos que Él es el mediador entre Dios y los hombres, no vamos a poder tener vida eterna, eterna e interna dentro de nosotros, es decir, Cristo habitando en nosotros. Por eso lo externo lo puede cambiar Alcohólicos Anónimos, mi hermano. ¿Sí o no cambia a los alcohólicos? Duran años y años y años sin beber una sola gota. Años. Pero hay unos que han recaído después de 20 años y su estado es peor. Pero ha logrado Alcohólicos Anónimos a través de del paso cuarto y no sé qué más, poder ayudar a las personas en un ámbito entre comillas espiritual, porque le llaman espiritual ellos. Pero externamente mucha gente cambia por muchas cosas, pero no necesariamente el cambio externo representa que tengamos la vida eterna que es en Cristo, ni que Cristo está habitando en nosotros. O sea, realmente todo empieza del interno, de lo que somos en Cristo, de quién habita en nosotros, de quién es el que nos proveyó su vida y decidió venir a habitar en nosotros. De ahí viene todo. Y ya como consecuencia de oír el Evangelio de la Gracia puede haber un cambio externo en las personas. ¿Ok? Vamos a la primera de Pedro. Bueno, eso ya lo vimos. Gálatas capítulo 6. Hay dos tipos. En Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús
para buenas obras, no por las buenas obras, sino para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, y es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cuáles son las buenas obras que nosotros podemos hacer como resultado de Cristo expresándose a través de nosotros? Como resultado, obras que hacemos por naturaleza y no forzados por una ley. Una cosa es cambiar forzados por una ley, hacer buenas obras forzados por una ley, y otra cosa es hacer buenas obras que nos salgan del corazón, por naturaleza, ¿ok? Entonces, unas son buenas obras, las que vimos primero, buenas obras que Dios destinó desde el principio de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas, una vez que fuimos recreados o renacidos en Cristo Jesús. Buenas obras como preparación o de preparación como ministros competentes, ya las vimos. Nos quedamos en la segunda parte, las buenas obras que hacemos y que salen por naturaleza para hacer testimonio a no creyentes, cuando Cristo es expresado a través de nosotros. Nunca las buenas obras, como le digo, vamos a alcanzar algo de parte, el favor, la bendición, la vida eterna de Dios, nunca la vamos a alcanzar a través de hacer buenas obras, pero sí, como a través de la obra perfecta de Jesucristo, haber creído en Él, como consecuencia y resultado y fruto, podemos realizar buenas obras. Entonces, estas obras o estas segundas obras que habla tanto Pedro como Pablo se refieren para dar testimonio y realmente reflejemos a Jesucristo a esta humanidad o a las personas que nos rodean. Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 9. ¿Listos? Dice, el apóstol Pablo dice a los Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Es decir, tenemos un Dios de recompensas. De antemano, Dios nos recompensó en Cristo Jesús, pero Él nos está manifestando continuamente lo que ya se nos proveyó por gracia. Suplir todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria, todo eso. Pero dice el apóstol Pablo: no nos cansemos pues de hacer el bien. Y luego en el versículo 7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, dice el apóstol Pablo en el versículo 10 ya, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Es decir, se trata de hacer bien a esta humanidad, porque muchas personas ya no creen en Jesucristo a causa del testimonio de muchos hijos de Dios. Depende del testimonio de lo que la gente a nuestro alrededor va a creer o va a dejar de creer en Jesucristo. ¿Sí sabía? Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo cosechamos. Así que según tengamos oportunidad, dice Pablo, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Sí habla como una prioridad en mayor importancia a los de la familia de la fe. Es decir, ayudar a nuestros hermanos en Cristo, ayudar a nuestros hermanos en Cristo necesitados, ayudar a nuestros hermanos en Cristo que están enfermos, ayudar a nuestros hermanos en Cristo que están en una dificultad diferente. Si podemos ayudarle, hagámoslo. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo y estamos coordinados, y cuando uno se duele, ¿qué cree? También nos dolemos los demás. Ese realmente es un cuerpo coordinado, el cuerpo de Cristo Jesús entrelazado. Cuando, por ejemplo, no sé si le ha tocado a usted que le duele una muela. ¿Nunca le ha tocado? O que le duele, por ejemplo, que le duele un pie. ¿Nunca le tocó que le corre un dolor para un pie? Y resulta que es algo que proviene de un problema de vértebras
dorsales o lumbares. Sin embargo, el dolor corre para el pie. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga un problema de columna o alguien tenga un problema de columna cuando las vértebras están presionando o existe esa mentada enfermedad que se llama lumbalgia, donde las vértebras ya están dañadas y están presionando los músculos que se entrelazan por la columna y le corre el dolor hasta el pie? Entonces, no nada más le duele la columna, le duelen todos los pies y la parte baja del cuerpo. Entonces, si se da cuenta, ¿qué pasa cuando las vértebras se descomprimen el montón de músculos? Póngase a ver cuando tenga oportunidad un cuerpo humano, el montón de músculos que pasan por la columna, es una infinidad de músculos. Ahí se entrelazan entre la columna. Por eso muchas personas cuando tienen accidentes y se quiebra la columna, si se da cuenta, no pueden caminar, porque ya no hay una conexión entre el cerebro y la parte inferior del cuerpo. Se cortan nervios y ya no existe una conexión para que el cerebro envíe señales para que funcione la parte inferior del cuerpo. Así mismo debería ser nosotros como hijos de Dios. Si hay una parte del cuerpo de Cristo que está sufriente y podemos nosotros ser la solución para ayudarlos, hay que ayudarlos. No nos quedemos con el corazón cerrado, decir, pues no me está pasando a mí, le está pasando a otro, pues eso. Y tantito peor, porque a veces los criticamos, le está pasando por esto y por esto. Por eso dice Pablo, esas son las buenas obras que habla el apóstol Pablo, que como un cuerpo nosotros podamos funcionar realmente como un cuerpo en Cristo aquí. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Es decir, podemos ayudar a toda la humanidad, que se nos dé la oportunidad de hacerlo. Pero dice Pablo, mayormente al que es tu hermano en Cristo, al que hubo una sangre que fue derramada, una sangre que nos une, que es la sangre de Jesucristo. ¿Entiende? O sea, no debemos de ser, la palabra que es, poco empáticos, pues. No debemos de ser poco empáticos y que no nos duela lo que le están pasando a las demás personas, sobre todo cuando son de la familia de la fe. Muy bien, entonces, 1 Pedro capítulo 3, por favor. 1 Pedro capítulo 3. Las buenas obras son la expresión de Cristo aquí, en la tierra. Si no hacemos buenas obras, uno es porque a lo mejor no entendemos todo lo que se pagó en la cruz del Calvario y no hay agradecimiento acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Okay? ¿Listos? 1 Pedro 3. ¿Quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros o ustedes siguen el bien? 14. Más también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, es decir, por causa de haber creído en Jesucristo, haber aceptado la justicia de Dios en Cristo, bienaventurados son si alguna cosa ustedes padecen por causa de seguir a Jesucristo y entender lo que Cristo hizo por ustedes, o entender que fueron justificados por su gracia. Bienaventurados sois, dice Pedro, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni se conturben. Versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, habrá personas que juzguen lo que creemos, lo que tenemos inclusive, que es en Cristo Jesús, pero sin embargo nosotros debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Qué es? ¿De qué manera? A través de la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que dice Cristo? No lo que decimos nosotros. 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra
buena conducta en Cristo. ¿Sabía que hay personas que nos critican por ser creyentes, por ser hijos de Dios, por ser seguidores de Jesucristo? ¿Sí sabe que hay gente que nos critica? Se va a encontrar mucha gente que lo critique usted. Mucha gente, ahí va el aleluyo, ahí va el religioso, ahí va el hermanito, y hasta con son de burla, ¿no? Porque a mí los compañeros de trabajo, a mí me lo decían en son de burla. El hermano Sergio me decían. Se querían burlar, pero no entienden ellos, o sea, no es para que nos enojemos, porque no entienden. ¿Okay? Pero dice el apóstol Pedro, teniendo buena conciencia. Buena conciencia. Vamos a leer el 1 Pedro 3:16, por favor, pero vamos a verlo en una traducción un poco más sencilla para entender un poquito más, ¿no? Dice la Biblia, lenguaje sencillo, pero dice, háganlo con amabilidad. Es decir, si alguien lo va a calumniar, o alguien va a exigirle de que usted demuestre que está en la verdad, que es en Jesucristo, entonces dice la Biblia en lenguaje sencillo, hágalo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Fíjense, o sea, la buena conducta de nosotros va relacionado a lo que hacemos en Cristo Jesús. Es decir, dejamos de hacer cosas malas, pues. Esa es una buena conducta. O sea, vamos dejando por naturaleza, vamos a dejar haciendo, es decir, si éramos chimoleros de lavadero, mentirosos y todo lo demás, pues vamos a dejando eso, ¿me entiende? Y la gente va viendo ahora un testimonio en Cristo Jesús en nosotros. Mentimos menos y cada vez vamos mintiendo menos, ¿me entiende? Y yo estoy hablando hasta de cositas tan sencillas, ¿no? Mucha gente miente hasta por presumir, ¿sí sabía? Mucha gente miente por presumir. Entonces, háganlo con amabilidad, dice la Biblia, palabra de Dios para todos, pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, dice, manteniendo una conciencia limpia. Así los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. ¿Ok? Entonces, ¿son buenas las buenas obras? La conciencia de tener una buena obra. Claro que es bueno todo eso, porque va a haber personas que nos juzguen y van a juzgar nuestra buena conducta, inclusive. Fíjense, ¿se dan cuenta? Hay gente que puede juzgar nuestra buena conducta, sí, porque muchos de nosotros a lo mejor ya no nos juntamos o no nos reunimos con los amigos como antes. A lo mejor no digo que no se junte con personas, ¿no? Obviamente hay que convivir con personas de todo tipo, pero hay unas cosas que ya no hacemos, pues, incorrectas. Hay unas cosas que ya no hacemos y por obviedad, el hecho de que antes te encuentras personas, donde yo trabajaba, pues, te encuentras personas que, pues, en diciembre hacían una posada anual, todos se alcoholizaban, no sé si se drogaban, había un relajo, hasta había la secretaria con el jefe, usted me entiende, ¿no? Algo así. Entonces, imagínese que te invita, oye, Sergio, hay que hacer esto, vámonos con unas chavas a hacer un relajo, vamos con unas mujeres a dar la vuelta, o sea, y dices tú, no, ya no. Entonces, ese tipo de buena conducta también va a ser juzgada, va a ser criticada por personas que no entienden, ¿ok? Entonces, ¿sí va a existir eso? Claro que sí, sí existe. Bueno, otras obras que debemos de hacer, aparte de ser buen testimonio, podemos encontrar dos testimonios en el nuevo pacto, uno bueno y uno malo. Mire, vamos a la tercera de Juan.
Tercera de Juan, capítulo 1, por favor. Tercera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver buenos testimonios. 1:9. Como consecuencia de tener a Cristo, claro que hay ejemplos de buenos testimonios en el nuevo pacto. ¿Listo? Tercera de Juan 1:5 le dije, ¿verdad? O 1:9. 1:5. ¿Ya listos? Dice, es un elogio del apóstol Pablo al hermano llamado Gayo, ¿ok? Es un elogio. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Le está diciendo Juan a Gayo, pues. Los cuales, es decir, Gayo atendió, fue un hombre hospitalario con hermanos en Cristo que no conocía. Y dice, esos hermanos han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. 7. Porque ellos salieron por amor al nombre de Jesús, o sea, de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Imagínense, cooperamos con la predicación de la verdad presente, que es Jesucristo. Cada vez que hospedamos, ayudamos a un ministro de Jesucristo, así va a ser. Y eso que cree fue de buen testimonio, porque ellos dieron buen testimonio del hermano Gayo, porque esa carta iba dirigida al hermano Gayo. Fue de buen testimonio, y esos hermanos hablaron de Gayo como de una persona hospitalaria, buena, que les dio alimento, que los encaminó, que los ayudó, que los apoyó cuando lo necesitaban, a causa de la predicación de la verdad presente, que es Jesucristo. Personas que salían a predicar, salían de Jerusalén a predicar a diferentes ciudades, pueblos, naciones de aquella época. Y en este caso Gayo, hermano en Cristo, los hospedó, los ayudó, los apoyó, les dio alimento y todo. Entonces eso fue de buen testimonio para la iglesia. ¿Y qué cree? Fueron estos hermanos, después que se despidieron del hermano Gayo, y dieron testimonio a la iglesia que era un buen hermano, que andaba en buenas obras. Ese es un buen testimonio en la iglesia cristiana primitiva. Es un buen testimonio que se dio del hermano Gayo. Ahí tenemos, y si usted dice, bueno, ¿a quién tengo que imitar después de Jesucristo? Bueno, imite a Gayo, imite a Pablo, imite a Gayo. Ahí tiene otro ejemplo, aparte de Pablo, de Jesucristo. Aparte de Jesucristo tiene un ejemplo el apóstol Pablo. Aparte de Pablo tiene otro ejemplo el hermano Gayo. Ya, estamos hablando de buen testimonio. Ahora, en el versículo 9, tercera de Juan 1:9, dice, yo he escrito a la iglesia, dice el apóstol Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahí está el ejemplo o el mal testimonio de un hombre llamado, o de un hermano llamado Diótrefes, que hacía malas obras porque no quería recibirles. Otra vez, ya vimos el ejemplo del hermano Gayo, ¿verdad? Dio testimonio. Juan habló de estos hermanos que hay un buen testimonio de Gayo, ¿no? Ahora viene Diótrefes. Ese es un mal testimonio. Dice, y yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y lo dice, no nos recibe por esta causa. Si yo fuere, recordaré las obras que hace, ¿quién? Diótrefes. ¿Cuáles son las obras? Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Imagínense, ahí está un mal testimonio.
un hombre con malas obras. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Se da cuenta? Vimos el buen ejemplo de las buenas obras de Gayo, y luego vemos el mal ejemplo de las malas obras de Diótrefes. Entonces la Biblia nos señala ejemplos de personas que hicieron buenas obras, que apoyaron, que ayudaron, que hospedaron, que dieron de alimento, así como vemos al contrario, alguien que no recibe a los hermanos. Y si algún hermano de la congregación esa, donde Diótrefes es uno de los principales, por decirlo así, si algún hermano quiere hospedar a otro hermano que venga de Jerusalén a predicar el evangelio, la verdad presente, no lo recibe y los expulsa de la iglesia. Entonces, dos ejemplos contrarios: buenas obras y malas obras. El caso es que en la Biblia, que en la palabra de Dios quedó registrado que Diótrefes era un mal elemento, era un mal ministro, era un mal creyente. Si lo leemos, 3 de Juan 1:9, ¿verdad? 1:9, pero en otra traducción, por favor. A la Biblia en lenguaje sencillo, ¿qué nos dice? Dice: yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta mi autoridad, pues le gusta mandar. Fíjese, de eso se ve que esos hay muchas congregaciones que quieren ser los primeros lugares, que quieren ser los exaltados, que quieren ser los vistos, que quieren ser que la gente los voltee a ver. Dios mío, cuando hagamos el domo de la fe va a haber muchos de esos. Así es que yo he estado en reuniones de pastores donde literalmente pastores piden el micrófono para hablar. Y obviamente pues poco me gusta hablar delante de los demás a mí. O sea, yo predico aquí, enseño la palabra, pero no voy a andar en otro lugar pidiendo micrófonos para predicar y exhortar y orar y gritar. No lo hago y nunca lo he hecho, y nunca delante de esos pastores nunca lo hice. Hasta me sentía raro cuando me pasaban el micrófono. Pero hay personas que pedían el micrófono y luego le decían 5 minutos con el micrófono. No, hombre, media hora. Les encanta el micrófono a muchos líderes, pastores. Tienen microfonitis, Dios mío. Así se los encuentra, mi hermano. Le decían 5 minutos y ya entre ellos mismos hacían charras o sea, ellos mismos se burlaban de los otros. No le pases el micrófono a fulano pastor porque se va a agarrar media hora. O sea, ellos mismos saben, pues. Ellos mismos saben, pues. Pero qué necesidad de agarrar un micrófono. O sea, es más importante el que agarra el micrófono que el que no usa el micrófono de ninguna manera, mi hermano. Todos tenemos diferentes funciones. Somos un cuerpo coordinado. No hay nadie superior y nadie inferior. Todo lo contrario están enseñando en iglesias cristianas evangélicas ahorita, que el pastor es el de la autoridad, el apóstol es el más ungido, el que tiene más unción. Y así es, hay un relajo en la iglesia de Cristo. Y los congregantes, pues como tienen menos unción, van y agarran al pastor y están agarrándole la mentada chamarra, porque creen que porque andan con el pastor y porque se le va a pegar la unción y va a tener la misma unción, porque el pastor ese cuando ora por personas se ven milagros. O sea, milagros se van a ver en cualquier creyente, no ocupan tocar a un ministro, pues. La clásica y muy común también, que cuando van predicadores a congregaciones, cuando tienen su propio pastor que los ministra con sanidad, para sanidad, cuando llega alguien diferente a la congregación, luego se van y pasan al frente para que oren por la persona. Cuando está el ministro, el pastor ahí para ministrarlos todo el tiempo, pero no quisieron. Y al final agarran al predicador por allá en la puerta de la salida, cuando ya va a punto de cenar y tiene un montón de hambre el predicador. Ya lo agarran por allá al final y se quedan platicándole de sus problemas matrimoniales inclusive. Me tocó todo eso, mi hermano. A mí nunca me gustó esperar al líder para saludarlo ni nada. Nunca me gustó eso. Nunca me gustó. Pero sin embargo hay hermanos que al final de la puerta los esperan para platicarle toda su historia, que les está yendo mal en su matrimonio,
que les está yendo mal en el trabajo, que los corrieron del trabajo. Les cuenta toda la historia como si ese ministro externo, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, sea profeta, como si les fuera a solucionar el problema, pues al contarle, sí, voy a hacer una oración por ti para que te vaya bien, pero no es cierto, pues, no les va a ir bien por una oración, les va a ir bien por a causa de que ellos ejercitan la fe de Cristo. Por eso nos va a ir bien, porque entendemos los que se nos dio por gracia y entendemos todo el bien que está en nosotros, como dijo Pablo Filemón. Casos de eso se van a encontrar muchísimos. Personas que quieren ser el primer lugar. Bueno, Diótrefes estaba en la misma situación. Él quería ser, ¿cómo le puedo decir? Él quería ser el mero mero en la congregación. Quería sobresalir de todos, quería ser el más visto. Así como me acuerdo una vez, oré por un señor que tenía cáncer. Y el Señor sanó. Bueno, el Señor lo sanó, pues, obviamente. El Señor manifestó su poder para sanarlo, para manifestar la sanidad que ese nos proveyó en la cruz, pues. Entonces, resulta que después en cada servicio, hermano Sergio, pásele para que ore por los enfermos. Dije, pues, ¿por qué yo nada más? Decía, a mí no me gustaba pasar al frente. Porque una vez oré por una persona que tenía cáncer y sanó de cáncer, pues. Pero pues no fui yo, fue el Señor el que lo sanó. Y cada rato me van a ver, pastor hermano Sergio, para que ore por los enfermos. Como si yo fuera el de la autoridad, de la gran unción, mi hermano. Y no me gustaba pasar al frente, donde me congregaba, no me gustaba. Bueno, el caso es que eso está en la iglesia cristiana actual, eso está. Que quiero la unción de Benny Hinn, que quiero la unción de Catherine Kuhlman, que quiero la unción de Cash Luna, que quiero la unción de aquel profeta, de aquella profeta. No es así. Ya eso no existe en el nuevo pacto, mi hermano. Todos tenemos la misma unción, pero no todos la utilizan igual, porque a lo mejor no tienen la fe, no tienen la manera, el conocimiento de lo que en el nuevo pacto está establecido para nosotros como iglesia, para operar esa fe de Cristo en nosotros y operar esa unción que ya tenemos. Bueno, el caso es que Diótrefes, a ver, otra vez, 3 Juan 1:9, yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta mi autoridad, pues le gusta mandar, imagínense. Por eso cuando yo vaya a visitarlos le llamaré la atención, porque anda hablando mal de nosotros. ¿Se han encontrado personas así? Dice, y no solo eso, sino que tampoco recibe a los seguidores de Cristo que llegan de otras partes, y si alguien quiere recibirlos en su casa, se lo prohíbe y los echa de la iglesia. Imagínense si era buen testimonio Diótrefes. O sea, como Gallo dio testimonio de buenas obras, Diótrefes está dando testimonio de malas obras. Y quedó registrado aquí. Si Diótrefes ahorita estuviera aquí en la tierra, Dios mío, fue quemado ese hombre, aunque está con el Señor arriba, pero fue quemado aquí, fue exhibido, pues, fue exhibido. Entonces, ¿qué más dice? Se los prohíbe y los echa a la iglesia. Ok, ya hasta ahí vimos el caso de Diótrefes. Ahora vamos a ver otro caso en el versículo 11. Vamos a ver otro buen testimonio. ¿Listos? 3 Juan 1:11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Qué le está diciendo el apóstol Juan a Gallo? No imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. 3 Juan 1:12. Entonces la recomendación para Gallo era que no imitara a Diótrefes. ¿Estamos entendiendo? No imites a ese tipo de personas, a ese tipo de personajes. Y luego dice el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio. Aquí está otro hombre llamado Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Entonces, otro personaje llamado Demetrio, donde se da buen testimonio acerca de él. Era Gallo y era Demetrio. Sin embargo, ¿por qué? Por sus buenas obras. Entonces, las buenas obras, literalmente, es de la manera en que el mundo va a ver a Cristo en nosotros. El mundo va a ver a Cristo.
dice, bueno, esta persona era así, 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 así. Era mentirosón, engañaba, era fraudeador. Pero ahora, ya que está en Cristo Jesús, ya no hace esas cosas. O sea, ha cambiado. Pero hay personas que antes de Cristo hacían eso, ahora en Cristo lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. O sea, no hay nada, no ha habido un cambio. Entonces dice, no imite lo malo sino lo bueno, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Es decir, Demetrio era un ejemplo de un hombre de buenas obras. ¿Entendemos? Entonces sí, las buenas obras van a manifestar a Cristo, las buenas obras van a hacer que la gente sea atractivo el evangelio y la gente vea en nosotros personas realmente íntegras. Personas a lo mejor que tenemos todavía algunas fallas, pero son menos las fallas que tenemos. Ya nos quedan 10 minutos. Me levantan las dos manos y hasta los dos pies. Ok, ya me lo terminamos. Entonces, esas son las obras para dar buen testimonio delante del mundo, las personas que no conocen a Jesucristo, para que sea atractivo el evangelio viéndonos a nosotros. ¿Entendemos? No seamos como Diótrefes, que se estaba portando muy mal este hombre. Era celoso, no recibía a los hermanos que venían de otros lugares, expulsaba a los hermanos que querían recibir a otro. Imagínense que para ese tipo de pastor llamado Diótrefes, yo no quiero tener un pastor así. Y así hay muchos pastores en la actualidad. Diótrefes es el ejemplo. ¿Cómo le puedo decir? El espíritu de Diótrefes se ha venido retransmitiendo, porque es la actitud de Diótrefes que se viene a repetir continuamente, como si fuera un molde, como si fuera un molde, un patrón. El patrón se vuelve a repetir, porque la iglesia de Jesucristo vuelve a repetir los mismos moldes y los mismos patrones, ¿sí sabía? O sea, Diótrefes, ahorita se encuentran muchos Diótrefes ahorita en la donde hay personas, por ejemplo, si, en otras palabras, hay mucho ministro del evangelio ahorita que literal, ya, si por ejemplo usted pertenecía a una congregación y ya no pertenece, literal, te expulsan, y aún ni siquiera haber hecho cosas malas, nada más por no haber estado de acuerdo con lo que se enseñaba, ni siquiera haber hecho nada malo, solamente porque ya no perteneces a su religión, a su institución religiosa. Ya por ese hecho ya no, ni siquiera te hablan, ni convives con ellos, ni nada, ni quieren convivir contigo. Eso nos ha pasado ya en 2 ocasiones. En uno, personas nos bloquearon del Face, amigos que teníamos dejaron de ser amigos, etcétera. O sea, muchas personas. ¿Por qué? Porque el líder les decía, ya no son de mi organización, ya no creen como yo creo, pues simple y sencillamente no le hablen, no vayan a hacer que sean contaminados con la gracia. Imagínense. Pónganse a pensar, así es el legalismo. El sistema religioso y legalista así es. No quieren que nosotros hablemos de la gracia. Por eso dicen, mejor no te juntes con fulano, o dicen cualquier cosa, aunque sean mentiras, te dicen para hacerte quedar mal delante de los demás, y ya los demás no te hablen, ¿sí sabía? Pero ellos quedaron bien, ¿sí me entienden? Ellos quedaron bien, pero ya te hicieron quedar mal, y resulta que los hermanos pues ya no te hablan porque ya te hizo quedar mal el líder. Digo, me ha pasado. Digo, te hacen quedar mal, pero bueno fuera que te hicieran quedar mal con justa razón. ¿Me entiendes? Con justa razón, que diga, el hermano Sergio hizo esto, y sí hizo esto. Pero no hay nada que se me pueda demostrar a mí como servidor de Jesucristo, como ministro de Cristo. No hay nada que me puedan decir, hermano Sergio hizo esto. A mí no me pueden decir nada. ¿Me entiende? Excepto que ya no estoy de acuerdo con la falsa doctrina que enseñan. Eso sí, pueden decir, pastor Sergio no está de acuerdo con la doctrina que enseñamos. Eso sí pueden decirlo. ¿Por qué? Porque todo sistema legalista religioso siempre va a traer opresión.
Y la gente que la oprimen va a estar deprimida todo el tiempo. Siempre he estado en contra de toda opresión, ¿eh? Para mí, el sistema de esclavitud, ¿cuántos saben? Usted está, no sé si usted, pero yo no estoy de acuerdo con la esclavitud. Yo nunca he estado de acuerdo con que personas se aprovechen de otros y los pongan como esclavos. Nunca. Sean los esclavos negritos en Estados Unidos, y que sé de esa historia por la guerra civil en Estados Unidos. Obviamente no me agrada que haya esclavos. Nunca me ha agradado a mí. Ahora imagínese en el mundo cristiano que haya líderes evangélicos que tengan de esclavos a hermanos en Cristo. Literal, los tienen como esclavos, ¿sí sabía? Y cuidadito con que fallen poquito. Cuidadito con que le fallen al líder. Y ya cuando te pones a examinar al líder, resulta que pues no es de buen testimonio, pues hace lo malo también. Pero en fin, entonces ejemplos de buenas obras las hay en la Biblia, ejemplos de malas obras también las hay, ejemplos de buenos ministros los hay en la Biblia, ejemplos de malos ministros también los hay. ¿Y qué crees? Un patrón de conducta que se viene por generaciones, por siglos, edades y generaciones, y se viene a repetir lo mismo. Diótrefes era una persona que no quería recibir hermanos que venían fuera. Ahorita es lo mismo. Diótrefes era una persona que expulsaba a los hermanos que ayudaban a otros de otras religiones. Ahorita sucede lo mismo. Deje de eso de otras religiones, del mismo cristianismo evangélico. Sucede en la actualidad, es un patrón de conducta. O sea, estas buenas o malas obras es un patrón de conducta. Ahora, ¿cuál patrón de conducta vamos a adoptar nosotros? Si realmente Cristo habita en nosotros, pues el patrón de conducta de Gallo. Era un hombre hospedador, bueno, le daba alimento a las personas, los encaminaba, oraba por ellos. Era un hombre que hacía buenas obras. ¿Por qué mejor no agarrar ese ejemplo en lugar de agarrar el ejemplo de Diótrefes? Pero está registrado en la Biblia, Diótrefes. ¿Ok? Y Demetrio también daban testimonio de este hombre llamado Demetrio. Muy bien, pues vamos a continuar el próximo viernes. Ya vimos las obras. Ya vimos las obras y todo van relacionadas a hacer las obras de Cristo aquí en la tierra. Va relacionado a que nuestras obras, a través de las obras que nosotros realizamos como fruto de Cristo en nosotros, o la expresión de Cristo en nosotros, el mundo a través de esas buenas obras va a ver a Cristo a través de nosotros, ¿ok? Porque dice Jesucristo, ustedes son la luz del mundo, no pueden esconderse, no pueden ocultar lo que tienen dentro, que es Cristo en nosotros, y eso nunca lo vamos a ocultar. Y eso es lo que va a ser reflejado no a través de palabras, porque si es a través de palabras, Dios mío, ministros que hablan bien del evangelio, que gritan, que saltan, que brincan y que son tan elocuentes para hablar y convencer a la gente, mi hermano, pues son mentirosotes, tranzas y fraudeadores. Pues no se trata de hablar el evangelio, no se trata de decir soy cristiano, Dios te va a bendecir y la palabra de Dios dice, no se trata de eso. Se trata de expresar no nada más con palabras, sino con hechos a Jesucristo. Eso es lo más importante. ¿Okay? Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta maravillosa noche. Agradecidos con cada persona que estuvo conectada, Señor, o que se va a conectar. Gracias por cada ministro, por que estuvieron conectados aquí, Señor. Gracias. José Morales, que estuvo conectado, el pastor Guido Alberto también, que estuvo conectado, un buen ministro Jesucristo acá de Colombia, también si tengo oportunidad de seguirlo ahí en Sublime Gracia, algo así, creo que no compartimos a través de Sublime Gracia, se nos pasa ahí, pero también pueden escuchar las enseñanzas del pastor Guido Alberto Huila Suárez de Colombia, y cada hermano en Cristo, ministro, que nos vaya a ver también de manera diferida. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Realmente el amor de Cristo nos
constriñe, el amor de Cristo nos impulsa para siempre ser personas de buen testimonio, de dar y expresar a Cristo a través de buenas obras. Gracias, Cristo, por esa oportunidad, por esta noche gloriosa y maravillosa. Gracias por educarnos, gracias por exhortarnos, gracias por enseñarnos esta gracia maravillosa. Nuestro único deseo es que tú te expreses a través de nosotros. Por eso creemos por la formación de Cristo en el alma, que nuestro entendimiento sea renovado, que nuestra mente sea transformada y el alma sea transformada, Señor, para poder realizar por naturaleza y salga por naturaleza esos frutos de justicia, esas obras, Señor, que tú hiciste aún mayores, para que esta humanidad te vea en nosotros, que somos tu cuerpo, Señor. Gracias por esta tarde, gracias porque ya somos bendecidos en Cristo, porque nada nos hace falta, porque estamos completos en ti, Señor. Gracias porque hemos sido justificados por tu gracia gratuitamente y no por obras. No por nuestras obras o buenas obras pudimos alcanzar ese favor, Señor, ese pago, ese precio que se pagó en la cruz del Calvario, ese sacrificio, esa sangre que derramó. Nunca nuestras obras van a poder sustituir lo que tú hiciste por nosotros. Al contrario, como ya entendemos que somos justificados gratuitamente por tu gracia, entonces podemos hacer buenas obras como una expresión tuya aquí en la tierra, Señor. Somos esos vasos útiles. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestro intelecto, usa nuestro ser para poder predicarte, darte a conocer y expresarte, y que nuestras buenas obras puedan dar testimonio de esa luz que está en nosotros, de esa luz que somos. Que nuestras buenas obras puedan atraer, Señor, a personas a conocerte, y que ellos digan: yo quiero tener lo que tú tienes. Gracias por esta oportunidad esta noche, Señor, por esta oportunidad de conocerte aún más y conocer esa perfecta voluntad y conocer ese propósito eterno que es en Cristo Jesús. Gracias por participar y ayudarnos a participar de ese propósito eterno. Gracias, maravilloso Cristo. Gracias por esa gracia maravillosa, Señor, porque somos administradores de tu gracia, Señor. Y gracias sobre gracias, Señor, nos lleva cada día adelante tú, porque tú eres nuestra gracia, maravilloso Cristo. Tú eres la gracia que vino, nos rescató y nos libró de la muerte eterna, y nos proveíste tu vida, Señor. Nos uniste a ti, y eso fue solamente obra tuya. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Por eso te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, y queremos decirte que aquí está nuestra vida para que nos uses para servirte, ser tus servidores, Señor, aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos a las personas que estuvieron acá conectadas. Cristo les ama, nosotros también. Un fuerte abrazo, y les recuerdo, viernes 7:45, transmitiendo en vivo desde Jalisco, México, hora del centro de México, y los domingos a las 12 del mediodía les esperamos, también con otro tema diferente al de los viernes. Esperamos que haya sido de edificación a sus vidas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo les sea multiplicada a cada uno de vosotros en Cristo Jesús, y les recuerdo que ya son bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Amén. Despedimos.